Buen día, chicos. Vamos a explicar sobre la suma de los ángulos internos de un polígono regular. Esto lo podemos encontrar en la página 96 de su libro de texto. Vamos a explicar, digamos, estas lecciones, son varias lecciones en cuanto a lo que son los, digamos, de ángulos internos, ángulos opuestos. Vamos a ver varias lecciones y con el objetivo de que entendamos esta parte es muy importante, ya que esta es la base para otros temas, ¿verdad? Que ustedes van a ver en noveno grado, si Dios así lo permite. Se están explicando un resumen. Ustedes saben que estamos contra el tiempo, ya finalizando casi. Ya estamos en el tercer periodo, esperando de que los que no han trabajado se sumen en este periodo. Decirles de que dimos oportunidad 2 semanas para que pudieran entregar las actividades pendientes. Qué bien para los que se dieron cuenta, les agradezco. Para los que no se dieron cuenta, los invito a que estén pendientes de matemática. Jóvenes, hagamos conciencia de que así como trabajamos en las otras asignaturas, trabajemos en matemática. Me da tristeza ver padres de familia que reclaman que yo no he trabajado. Varios están conscientes, creo que más. El grado de Niña Amor es el que yo siento que más ha trabajado. El grado de Don Moy, si acaso son 6 los que me trabajan, son bastantes, y los demás pues se me hacen los desentendidos. Y no es justo que me estén reclamando que yo no trabajo, que digamos no doy chance, que porque no tengo grupo en WhatsApp. Jóvenes, ustedes saben dónde encontrarme, ¿verdad? No pongamos solo excusas. Yo estoy haciendo mi trabajo y tengo evidencia de que hace 6 meses pues estamos trabajando. Entonces, en mí no vean ningún enemigo, yo no les voy a dejar a nadie, se lo dije a algunos padres de familia, no voy a dejar a nadie. Eso es, si usted no me trabaja, iba a ir con el 5, pero tampoco no puedo inventar notas y espero su comprensión. Bienvenido sea el que aquel quiera trabajar, pues yo estoy en la disposición de ayudarle, y el que no quiera, pues pero no invente cosas que no son, ¿verdad? Yo tengo testigos, la mayoría, como les decía, el grado de Niña Amores sí me ha trabajado, el grado de Don Moy sí o no, no sé, ¿verdad? No puedo juzgar por diferentes X motivos que no puedan estar trabajando en matemática, pero yo sé que en otras materias sí lo están haciendo, ¿verdad? Entonces se les dio chance 2 semanas, no subir clases, 2 semanas para poder que estuvieran pendientes de entregar esas actividades que no habían entregado, que eran, digamos, el promedio del segundo periodo. No lo hicieron, ¿verdad? Unos, como digo, no sé, no porque no se dan cuenta, de otras cosas sí se dan cuenta, ¿verdad? Pero de esto no. Pero bueno, no tengo yo por qué estar reclamándoles. Cada quien son responsables, más aún, como les vuelvo a repetir, los estudiantes que en otras materias sí están trabajando, pero en matemática no. Así como les digo, pongámonos a trabajar en este tercer periodo, bienvenido sea, y contemos las cosas como son, ¿verdad? Yo a nadie voy a dejar. En ningún momento he cerrado las puertas a nadie. Ahí están los grupos de trabajo, nada más. Hay quienes que ya están en los grupos, pero no trabajan. Entonces creo que es responsabilidad de cada quien. Bien, vamos a iniciar con este tema que son la suma de los ángulos internos de un polígono regular. Nosotros nos hemos quedado ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el polígono tiene varios lados, ¿verdad? En su libro texto, en la página 96, ustedes van a encontrar que en un polígono regular, alguna característica que tiene es que todos los ángulos internos son iguales. Y la suma nosotros la podemos encontrar por esa fórmula que ustedes ven ahí, que es 180 grados por n menos 2. ¿Quién es n? N es el número de lados que tiene la figura. Entonces esa es una forma más, como digamos, segura de poder encontrar los ángulos internos de un polígono regular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? ¿Cuántos lados, para calcular la suma de los ángulos internos, cuántos lados tiene esa figura?
tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 lados. Entonces yo lo que yo voy a hacer es que a 180 por, en vez de paréntesis, digamos ese n, yo lo que voy a hacer es sustituirlo por el número de lados que tengo. Entonces primero yo voy a realizar lo que está dentro del paréntesis. Entonces yo puedo escribir 180. Vamos a ver aquí, vamos a hacer 180 por, tenemos que n, ¿cuántos lados dijimos? Es 6, ¿verdad? 6 por, no, perdón, es menos. Tenemos menos 2. Entonces primero voy a desarrollar lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a encontrar la suma de los ángulos internos de ese polígono. Entonces a 6 yo le quito 2, me queda 4. Entonces 180 por 4, ¿cuánto me va a dar? Entonces voy a multiplicar esa cantidad por 4. Y así yo voy a encontrar los lados, la suma de los ángulos internos de ¿cómo se llama? Del polígono que ustedes están viendo. Entonces, tenemos que la suma es, si ustedes hacen la multiplicación, les va a dar 720. Pero si yo quiero conocer cuánto mide cada ángulo, por ejemplo lo que está acá, cuánto mide cada ángulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Nada más yo voy a dividir 720 entre el número de lados que tiene la figura. En este caso son 6 lados. Yo voy a dividir 720 entre 6 y eso me da 120 grados. Quiere decir que cada ángulo interno mide 120. Cada ángulo interno mide 120 grados. Y en el ejemplo me están pidiendo que yo encuentre X. Si ustedes se fijan, en los ejercicios ahora es que yo voy a identificar el valor de X a partir de ciertas teorías o de ciertos conocimientos que yo voy a deducir. Digamos que yo aquí, cada ángulo, recuerden que en la figura decíamos en los triángulos que un ángulo interno más un ángulo externo mide 180 grados. Entonces yo aquí ya tengo en este ángulo interno que mide 120, ¿verdad? Yo ya tengo eso, mide 120 grados. Entonces aquí miren, la suma de un ángulo interno que es 120 más un ángulo externo que no conozco su valor, eso va a sumar 180 grados. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta que yo me voy a hacer? Esto es bien fácil de responderla. Si yo ya tengo 120 grados, ¿cuánto le falta a 120 grados? Para que sume, le voy a preguntar 180. Entonces yo ahí hago una simple resta. Mentalmente la puedo hacer. 180 menos 120 y eso da 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Conocimiento sobre la parte de la teoría que me están dando, ¿verdad? Primero calculamos el total de la suma de todos los ángulos internos. ¿Cómo lo voy a calcular?
mediante la fórmula 180 grados por n menos 2. ¿Quién es n? Es el número de lados de la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo que hago es, únicamente lo que hago es sustituir. A 6 le quito 2, es 4. Y multiplico 180 por 4, me da 720 grados. Para saber cuánto vale cada ángulo interno, voy a dividir 720 entre 6 y eso es igual a 120 grados. Bien, y como me piden el valor de x, aquí recuerden que en una figura, un ángulo externo, claro, debe de estar a la par, ¿verdad? Todo y cuando los dos formen un ángulo llano, ¿verdad? O un ángulo que está a la par, 120 más x es 180, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo ya tengo 120 grados, para que valga 80 por la suma, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace falta a 120 para que sume 180? Es 60 grados. Quiere decir que cada valor de x vale 60. Y aquí sí se cumple, ¿verdad? Donde me dice que los ángulos internos de un polígono regular, o sea, aquí estamos diciendo que cada ángulo interno mide 120 grados y que cada ángulo externo, acá, ¿verdad? O sea, todo esto mide 180, ¿verdad? Esta parte mide 120 y esta parte mide 60 grados. Si yo sumo 120 más 60 me da 180. Esa es la primera parte de la lección. Espero que entendamos. Y ahí tienen ustedes una pequeña tarea donde les está diciendo, para el hectágono regular determina la medida de cada uno de sus ángulos internos y el valor de x. Entonces me está diciendo para miren, acá se parece al ejercicio anterior, nada más que me dicen que tiene que n va a valer ¿cuánto? Va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, 7, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Ese me está diciendo, 7. N vale 7. Entonces me están preguntando de los ángulos internos de cada uno de estos que ven aquí, ¿ven? De esto. Entonces ustedes, similar a lo que acabamos de hacer, como hicimos en el anterior, primero yo voy a calcular la suma de todos los ángulos internos. ¿Cómo? Con la fórmula que vimos anteriormente, 180 por, ¿cuánto era lo que estaba dentro del paréntesis? N menos 2. Entonces vayamos haciéndolo ahí. Solamente yo voy a calcular que en vez de n me va a dar 7, ¿sí? Y voy a decir, a 7 le quito 2, me da 5, y ese 5 lo voy a multiplicar por 180. Bueno, esa es una tarea que ustedes van a tener, ¿verdad? Yo, para que se recuerden, ya ustedes tienen que realizar ese cálculo. Decirles que aquí, digamos, perdón, esta no es esta línea, vamos a borrarla. Solamente recordarles que esta parte, digamos, esta recta, este ángulo interno más este ángulo que tiene x que no conozco, la suma vale 180 grados, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es, ya calculado los ángulos internos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo voy a preguntarme, ¿verdad? ¿Cuánto vale x si este ángulo tiene un valor, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea que ustedes van a hacer en su cuaderno. En el número 2 les pide, encuentre la medida del ángulo X en cada caso. Y este está más fácil, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que me dan un ángulo externo. Entonces yo tengo que saber cuánto es acá.
aquí me dan ángulo externo, ¿cuánto va a valer este ángulo? Me dan un ángulo externo, ¿cuánto me da aquí? Y me dice la medida del ángulo X. ¿Cómo la voy a calcular la medida del ángulo X si este es mi ángulo interno? Entonces, si ustedes se fijan, primero yo tengo que conocer cada uno de los ángulos internos de la figura. Si yo tengo 123 grados acá, ya me está diciendo que aquí vale 123 y sé que la suma de este ángulo con la suma de este ángulo, a esto se le llaman ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque están uno a la par del otro, por eso se le llaman ángulos adyacentes. Y cuando los ángulos adyacentes, digamos el ángulo interno más el externo, suman 180. Si yo ya tengo 123, para llegar a 180, ¿cuánto me hace falta? Entonces me voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Y es, si ustedes ya hicieron el cálculo, vamos a calcular ese ángulo interno, ¿verdad? Si yo ya tengo 123 más este ángulo, suman 180. Entonces lo que yo voy a decir es, a 123, ¿cuánto le hace falta para que llegue a 180? Le falta 57. Quiere decir que este ángulo vale 57 grados. Ese ángulo vale 57 grados. Ahora veamos el ángulo interno de esta figura. Tengo 45. ¿Cuánto le hace falta a 45 para que llegue a 180? Entonces si ustedes van a calcular, es 135. O pueden decir, vaya, yo ya sé que la suma de 45 más este ángulo que conozco vale 180. Entonces yo lo que voy a hacer es restarle 180 menos 45. Les va a dar 135. 135. Miren. Ahora veamos este ángulo porque no conozco aquí, miren, si ustedes se fijan no tengo ningún valor del ángulo, entonces me conviene adivinar con lo que yo conozco. A 180 yo le voy a quitar ¿cuánto? 78. Hagámoslo. Es 102, es un compromiso en estas clases virtuales que ustedes estén trabajando, jóvenes. Sé que no es igual, yo sé que eso no es igual que en las clases presenciales, pero cada uno de ustedes está poniendo un granito de su voluntad, de su trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si solamente estamos trabajando la parte docente y la parte estudiante está con solo excusas de que no se dan cuenta y que cómo vamos a aprender? Recuerde que esto usted es lo que está aprendiendo. Y tiene usted que ponerse las pilas, tiene que ponerle interés, ¿verdad? Yo sé que no es lo mismo en una clase presencial, pero no todos elegimos este momento. Cada quien está buscando soluciones para seguir adelante y así deben de ser ustedes, ¿verdad? Les agradezco por su atención. Siempre, por favor, cuando estemos resolviendo, en este caso, una clase, es como que estuviéramos ahí en el aula, nada más que ustedes en su casita calculándolo, trabajando, ¿verdad? Entonces, es así, es lo mismo, ¿verdad? Yo sé que tenemos que adaptarnos y primero Dios todo esto va a pasar. Bien, entonces decíamos que 180 menos 78 me va a dar el valor del ángulo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces que en este caso es 102. Si ustedes se fijan, yo ya tengo aquí los valores de los ángulos internos, ¿bien? Ya tengo ahí los valores de los ángulos internos. Y yo voy a encontrar una suma todavía no conozco los valores. Todavía no conozco estos valores. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahí? Bueno, como tengo la fórmula,
tengo esta fórmula, ¿verdad? Entonces, para determinar cuánto vale todo, digamos, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto vale? Yo, para conocer este ángulo, lo que voy a hacer es calcular cuál es la suma de los ángulos internos. Entonces, vamos a ver ahí 180. Aquí lo voy a hacer. 180. Tenemos ahí 180. Me sale. Bueno, pero ustedes en su cuaderno van a decir, vamos a calcular la suma de los ángulos internos de esta figura. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Entonces tenemos 180 por 4 menos 2 es 2 y 180 por 2 me da 360. Entonces, tengo ahí 135 más 102 más 57. Es 294. Si yo veo que en esta figura, digamos, es un polígono, dentro de esta figura la suma vale 360. ¿Cómo es que sé que vale 360? Porque lo que hago es esto, 180. El 180, lo que voy a hacer es calcular cuánto vale todo, la suma de los ángulos internos. Entonces tengo ahí 180 por, voy a hacer una sustitución, donde n es los números de lados 1, 2, 3, 4, sería 4 menos 2. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es 180. Yo sé que hasta la pizarra es extraña aquí, miren. 180 por, a 4 le quito 2 a 4 le quito 2 es 2. Y si yo multiplico 180 por 2, ¿cuánto me da? 360. Entonces, lo que estoy diciendo es que toda la suma, 135 más 57 más 102 más este valor que no conozco, es 360. ¿Cómo voy a hacer para conocer este valor? ¿Cómo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es restar, oiga bien, 360 menos la suma de estos tres, miren. ¿Sí? La suma de esos tres, que es para conocer ese valor del ángulo que no conozco. 102 más 57 más 135. Y eso es 294. Entonces 360, yo le resto 294. Y el valor del ángulo que me da es 66. Es 66. Este valor que tengo aquí es 66 grados. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale esta X? A 180, acuérdese que 66 más X suman 180, entonces yo lo que voy a decir, 180 menos 66 es 114. Eso es lo que va. Bien, entonces ahora esta está más fácil. Miren, ¿por qué? Porque solamente es de calcular los ángulos internos, ¿verdad? ¿Cuánto vale X? Ya sé que es 50, 110 y 82. Es el mismo procedimiento. Usted tiene que primero saber, para saber este ángulo, primero yo tengo que conocer cuánto suman en total, ¿verdad?
los ángulos internos y cuánto van a sumar en total. Ay, ¿cómo lo voy a calcular? Por esta fórmula, ¿verdad? 180 y similar, ¿verdad? Y usted va a ver que se va a dar cuenta que es 360. Entonces los dejo de tarea, espero que me vayan entendiendo. Pongámonos ahí, veamos el número. Estas son definiciones de ángulos opuestos por el vértice. Me está diciendo que si el ángulo A mide 180 grados, cuando ustedes vean esta figurita, miren, esa figurita que es así. Esta, así es una simbología matemática que lo que significa es que le están diciendo que la letra, ¿verdad? Si ustedes ven una letra, bueno, en este caso es A, pero puede ser que a ustedes le digan, miren, encuentren el ángulo B. Entonces, eso se está significando ángulo, eso significa ángulo. Es una simbología matemática, esa figura que ustedes ven ahí. Entonces me dice que si el ángulo mide 130 grados, ¿cuánto miden los otros ángulos de la figura? Entonces yo aquí tengo que saber una teoría básica. Ángulos opuestos por el vértice. Si dos ángulos son opuestos por el vértice, si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Cómo así voy a identificar los ángulos opuestos? Ángulo opuesto por el vértice, este me está diciendo que es la prolongación del otro, ¿verdad? Entonces, lo que usted ve en celestito, aquí, entonces esos son ángulos opuestos. ¿Quiénes son ángulos opuestos en esta figura? Es el que está aquí, mire, 130, bueno, esto no. Digamos que está 130 con este ángulo de acá. Esos son ángulos opuestos, ¿verdad? Son ángulos opuestos. ¿O cómo decirlo? El ángulo A y el ángulo, lo que está de celeste, el ángulo C, son ángulos opuestos por el vértice. ¿A qué se le llama vértice? Al punto que corta este con esta, a este puntito que ustedes ven aquí, ese punto se le llama vértice, que es el que forman los ángulos. Por ejemplo, este con este, ¿verdad? Entonces, todo este es 130. Entonces, ¿cuál es el opuesto de 130? El otro que está abajo, ¿verdad? El que está al contrario de él, si ustedes se fijan. El ángulo B que está en rosadito, el ángulo B y el ángulo D son opuestos porque uno está de este lado y el otro está para el otro lado, si ustedes se fijan. Así como en buen salvadoreño vamos a decir eso, ¿verdad? Que el ángulo opuesto es eso, que los que están, digamos, del lado contrario del ángulo. Vuelvo a repetir, 130 con estos dos, con este ángulo C, son ángulos opuestos. Y me está diciendo que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si aquí tiene 130 grados, este valor de C, ¿cuánto va a valer? 130. Porque me está diciendo que son ángulos iguales. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ve? Si el ángulo A mide, dice 130 grados, ¿cuánto miden los otros ángulos? Por opuestos al vértice, este ángulo 130 mide igual que el ángulo C. Ahora, aquí ya voy a emplear lo de los ángulos adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes de la figura? Los ángulos adyacentes de la figura son, en este caso, A y B. Estos son ángulos adyacentes, A y B, o sea, los que están a la par. Y los ángulos adyacentes
suman 180 grados. Quiere decir que si yo aquí tengo 130 más el ángulo B, suman 180. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vuelvo a hacer una resta. 180, le resto ¿cuánto? 130, ¿verdad? 130. Entonces, 180 menos 130, ¿cuánto me da ahí? 50. Quiere decir que este ángulo mide 50 grados. Se fijan que aquí vuelvo a hacer la definición de los ángulos. ¿Verdad? 50 grados. Entonces, con este miden 180 grados. Por ley, siempre los ángulos adyacentes. Pero aquí me falta el ángulo D. Pero si ustedes ven, el ángulo D es opuesto a B. Y como los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿cuánto va a valer D? El mismo 50 grados. Ahí es cuestión de definición el que voy a hacer eso. ¿Se fijan? Espero que hayan entendido esta parte. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Los ángulos opuestos por el vértice van a tener estas características, ¿verdad? Que es como una X, donde aquí va a haber un ángulo que va a ser igual a este. ¿Bien? El otro ángulo va a ser igual que este. Y voy a hacer la suma de los ángulos adyacentes, que estos dos, los que están a la par, son ángulos adyacentes y esos van a medir 180. Entonces, cuando a mí me pueden dar el valor de un ángulo y el otro valor que está a la par, no lo sé, pero lo puedo calcular, ¿verdad? 180 menos el valor que me dan y calculo yo así el otro valor. Sigamos. Ahora me están pidiendo, bueno, les están pidiendo a ustedes, ese es un ejemplo que vamos a ver. Determina la medida de los ángulos indicados. Esto está, vuelvo a repetir, vamos en la página 97 de su libro texto. Eso está en la página 97, de hecho está resuelto, pero vamos a verlo aquí. Bien, aquí dice que determina el valor de los ángulos indicados. O sea, voy a conocer este valor y este valor. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí yo ya sé que este ángulo A es el ángulo opuesto a ese, ¿verdad? Estos dos son opuestos por el vértice y esos dos son iguales. Bien, este ángulo que ven acá, que es 80, es el ángulo opuesto, es el que dice E con 40 grados, pero estos dos valen 80 grados, ¿verdad? Entonces, bueno, pero vamos a ir despacio. Ahí yo ya he identificado los valores que tengo. Ahora me están pidiendo cuánto vale el valor del ángulo. Si yo aquí, imagínense que aquí me voy a fijar en estos dos. Son ángulos adyacentes o son los que están a la par. Entonces yo ya sé que la suma de estos dos, ¿cuánto es que suman? A 180 grados. Entonces, si yo ya sé que este vale 80 grados, ¿cuánto va a valer A? Simple, una resta, 180 menos 80 grados. Eso me da 100, profe. Sí, eso da 100 grados. ¿Bien? Entonces, quiere decir que A vale 100 grados. ¿Bien? Entonces, como A es opuesto a C, C también tiene el valor de 100 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Y ahora, si yo sumo los ángulos adyacentes de esta figura, es el ángulo C, es 40 y es este E. Estos tres, miren, como están dentro de los ángulos adyacentes, estos tres, este más este y más este suman 180 grados porque son ángulos adyacentes. En este caso, tres son el ángulo C, 40 grados y el ángulo E. Pero lo que yo puedo hacer es sumar estos dos.
Miren, aquí ya conozco que estos dos, uno vale 100 y el otro vale 40. ¿Cuánto me suman? 140 grados. Quiere decir que este ángulo E, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer ese ángulo? Ah, va a valer 40. ¿Por qué? Porque si yo le resto 180 a 140 me va a dar 40 grados. Entonces el ángulo E vale 40 grados. Así por simple deducción, ¿verdad? Entonces es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ojalá que ustedes me vayan entendiendo. Está resuelto en el libro, ¿verdad? Yo se lo he explicado así en términos de teoría nada más, porque sí se ve que se entiende. Bien, espero que ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo hagan así como por procedimiento. Bien. Sigamos. Y ustedes le tienen esta tarea donde dice determina la medida de los ángulos que se indican en cada literal. Entonces ahí ya ustedes por simple deducción, miren aquí ya por simple deducción 70 es opuesto con el vértice. Esto es un ángulo opuesto y B y D son opuestos. Y ahí necesito evidencias de clases, jóvenes. Hay quienes que no me están presentando evidencias de clases. Entonces necesito evidencias de clases. Bien, tenemos ahí otra lección que es la parte de la lección 98, página 98 de su libro texto. Que hace varios días subí un video sobre los ángulos correspondientes y ángulos alternos. Yo me puedo auxiliar, jóvenes, y eso espero que cuando a ustedes les pregunten, porque en un momento determinado va a haber una evaluación y les van a preguntar si yo he utilizado videos de SMATE, y yo recuerdo que en esa ocasión subí un video sobre los ángulos correspondientes y ángulos alternos. Entonces la mayoría pues como que no entendió esa parte, ¿verdad? No todo lo puedo explicar yo, sino que me puedo auxiliar de otros recursos. Pero lo vamos a explicar porque sí es bastante importante. Como les decía, el Ministerio de Educación va a hacer un examen al final y lógicamente pues esta parte la va a evaluar. Entre los ángulos correspondientes y ángulos alternos, tenemos ahí que en el siguiente diagrama identifica, aquí tenemos esta figura donde L es una recta, M también es una, donde las rectas son L, M y S, ¿verdad? Y cuando se cruzan esas rectas forman unos ángulos que nosotros podemos emplear las definiciones anteriores para determinar los valores. Pero aquí nada más es como de conocimiento. Dice, los ángulos que se encuentran en el siguiente diagrama identifica los ángulos que se encuentran en la recta L. ¿Cuáles son los que se encuentran en la recta L? Ah, aquí está, miren, están en la recta L, aquí está, miren. Todo esto. En la recta L yo puedo encontrar B, C, bien. Y en la recta E me dice, encuentre los ángulos que se encuentran en la recta L. Ah, en la recta L está el B, el C. Y en la recta M está el E y el H. Los ángulos que no están entre la recta L y M. Ah, los que no están entre la recta L y M es A, que está aquí, D, I, F y G. ¿Bueno? Es cuestión de visión, eso es para que ustedes lo respondan. Los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. A la izquierda. ¿Dónde está? A la izquierda de S, ¿quiénes se encuentran? Entonces ustedes tienen que leer, ¿verdad? Miren que la mayoría de colegas solamente dicen lean y hagan, ¿verdad? Aquí nadie sube videos ni nada, jóvenes. Entonces, vaya, si les piden acá los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Entonces, ¿cuáles son los que están a la izquierda de S?
A la izquierda de S es A. ¿Quién más? E. ¿Por qué? Porque está la recta aquí, ¿verdad? De S. Y a la derecha de S, ¿quién es? Perdón, también está E y F, ¿verdad? Que están a la izquierda. Ahora a la derecha de S podemos encontrar el ángulo D. ¿Quién más? El H, ajá, el C y la G, ¿verdad? Entonces eso es como para que ustedes estén, digamos, conociendo en los ángulos correspondientes todo lo que es la parte, cómo está formado por ángulos. Eso es para que ustedes conozcan. Eso está en la página 98 de su libro texto. También está esta parte donde es la conclusión, ¿verdad? Acuérdense que en la conclusión es como un refuerzo, una teoría que yo debo de saber para identificarlo. ¿Por qué? Porque más adelante me están pidiendo ejercicios. Entonces aquí dice, los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que se forman, tal como se muestran a continuación. Entonces, aquí me está diciendo cuáles son los ángulos internos. En los ángulos correspondientes vamos a encontrar, ¿verdad? Cuáles son los ángulos internos, los externos, digamos aquí. Fijémonos en esta parte. Esto es como, es una teoría, ¿verdad? No son ejercicios, es como que ustedes identifiquen cada uno de los elementos que están constituidos en la figura. Entonces, si yo tengo tres rectas, la L, tengo M y tengo S, ¿verdad? Entonces, dentro de esa figura se me van a formar ¿cuáles? Unos ángulos. Entonces, hay unos ángulos que se llaman internos. ¿Cuáles van a ser esos ángulos internos? Aquí les están diciendo, miren, les están diciendo que son el ángulo B, C, E y H. Esos son los ángulos internos los que les están diciendo. Entonces, si yo quiero identificar dónde van a estar ubicados, el ángulo B, si usted se fija, está aquí. Miren. El ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Esos son ángulos internos. ¿A dónde están ubicados? Adentro, miren, adentro de la figura. Entonces, por eso es que se le llaman ángulos internos. ¿Cuáles van a ser los ángulos externos? Los ángulos externos van a ser los que van a estar afuera de la figura. ¿Cuáles son? Por eso les están diciendo ángulo, miren, A y el ángulo D. También, ¿quiénes son? Ángulo F y el ángulo G. Y si ustedes se fijan, no están adentro, ¿verdad? Los que están adentro se llaman ángulos internos y los que están afuera, si ustedes se fijan, son ángulos externos. Y sí, nosotros podemos visualizarlos. Bien, los ángulos A y D, F y G son externos porque están afuera de la figura. Y me están pidiendo también que dentro de esa figura yo voy a identificar aquellos ángulos que sean alternos externos. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los ángulos alternos externos? Son los que están lado a lado, pero siempre están afuera. Digamos el ángulo A, el G, veamos aquí. Este ángulo está afuera, ¿verdad? Y este ángulo están afuera. Y se le llaman a estos dos, hasta le han coloreado de rosado, ¿verdad? O de fucsia. A y G. Y se fijan en qué posición están. Entonces, esta teoría es eso, que ustedes se fijen cómo están ubicados cada uno de los ángulos y cómo se van a llamar. Entonces, los alternos externos, el A y el G, si ustedes se fijan, están afuera.
¿vea? Pero están de una forma alterna. ¿Y quiénes más son ángulos alternos externos? Están afuera, D y está F. ¿Por qué les están diciendo todo eso? Porque más adelante van a ver cierta teoría que yo voy a tomar en cuenta y me van a hablar de ángulos alternos externos y yo tengo que saber cuáles son esos ángulos. Vamos a ver los ángulos alternos internos. Alternos internos, los que están en color verde, miren, es el ángulo B y el ángulo H. Miren qué posición están. Están adentro los dos, pero están de una forma alterna, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el caso anterior, están así como cruzados, así yo los veo de esa forma. Y el ángulo D con el ángulo F son alternos internos. Entonces eso es lo que me están explicando, la posición de cada uno de los ángulos. Y ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son uno que es interno, que es B, y otro que es externo, miren, que es F. ¿Se fijan la posición? Hay ángulos correspondientes, va a ser un ángulo que está en la misma recta. Si ustedes se fijan, están en la misma recta, pero uno es interno y otro es externo. En el ángulo A es externo, pero hay uno que es interno. Entonces, por eso se le llaman ángulos correspondientes. En esta, el ángulo D está afuera, pero hay uno que está adentro. Entonces, ángulos correspondientes, un ángulo va a estar afuera y el otro va a estar adentro, pero en una misma recta. ¿Sí? El ángulo C, si ustedes se fijan, el ángulo C aquí y el ángulo G, ¿verdad? Son ángulos correspondientes, uno está interno y el otro está externo. Y me dice que a la recta que corta a dos o más rectas se le llama secante. ¿Cuál es la secante en este caso, en la figura? Dice que, voy a borrar todo esto para que ustedes se identifiquen. A la recta que corta. ¿Cuál es la recta que corta a la letra L, a la recta L y M? Es esta, la C. Entonces, a esta recta, a esa recta se le llama secante. ¿Para qué era este ejercicio? Para identificar cada uno de los elementos de los ángulos correspondientes y ángulos alternos, ¿verdad? Desde esta figura. Y ahí tienen ustedes esa tarea. Les están diciendo para cada uno de los siguientes literales, indica los ángulos internos, externos, alternos, internos y alternos, externos y correspondientes. ¿Cómo va a hacer usted? Mire, con colorcito, ¿verdad? Puede hacerlo como en el caso anterior, con colorcito, puede identificarlo. O si no, en su cuaderno me puede decir ángulos internos, ¿verdad? Y como no es tan preciso esto, pero puede decir en su cuaderno ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Los que están adentro. ¿Cuáles son? Los que están adentro, ¿verdad? C, D, F. ¿Cuáles son los ángulos externos? Ya sabemos que son los que están afuera, ¿verdad? Aquí igual, ¿verdad? Los que están adentro, los que están afuera. Los alternos internos, bueno, entonces vamos ahí, esa es una tarea que ustedes tienen que hacer. Sigamos. Y me están diciendo otra parte de la página 100, ¿verdad? Creo que sí, esta es la página 100. Ay, profe, que bastante vimos. Acuérdense que se supone que debemos de dar todos los días clases y el Ministerio de Educación dice de que no hay que cargarlo. Entonces, una vez a la semana y una manera de cómo avanzar es dar varias lecciones en una misma tarde, ¿verdad? Y esto es para también aquellos que dicen que uno no trabaja y que ni se dan cuenta de lo que uno hace, ¿verdad? Sí, es el tiempo, ¿verdad? Entonces, agradezco la atención y la paciencia, porque sí, yo sé de que así son las clases, duran allá igual, ¿verdad? En una clase presencial. Tenemos esa parte de las características, caracterización de los ángulos correspondientes.
Y tenemos esa parte donde me dice, dado el GL, y esas dos cositas que ustedes, esas dos rayitas que ustedes ven ahí, esas dos rayitas significan, ya les voy a decir que son estas dos. Digamos, me está diciendo, dado L, y me está dando estas dos rayitas, paralela a M, eso significa paralelo, ¿verdad? Que las rectas son paralelas y las medidas de A vale 60 grados, determina la medida de los ángulos, de todos los ángulos que vemos ahí, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. ¿Dónde está esto? Está en la página 99 de su libro texto, no está en la página 100, en la página 99. Entonces tenemos ahí la recta, y esto es algo que le pueden preguntar, la recta que corta a las dos, ¿verdad? Rectas se le llama secante, esta es la secante. Paralelo quiere decir que las dos rectas no tienen, como digamos, una intersección entre sí, ¿verdad? Entonces las rectas paralelas son L y M, estas son las rectas paralelas. Y me está diciendo que determine el valor de cada uno de sus ángulos. Es decir, que yo voy a encontrar el valor de D, de C, de B y de todos estos que están acá. Bien, entonces, por definición, ahí en su libro aparece, y les voy a agradecer que ustedes hagan el ejercicio que está ahí al inicio. Construye dos rectas paralelas, L y M, traza una secante. Y eso es lo que les están pidiendo y ahí está la solución. Entonces dice que si dos rectas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son iguales. Eso es lo que les está diciendo. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario. Si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales. Entonces, y esto sucede cuando son paralelas. Pero aquí, miren, yo puedo hacer esto. ¿Recuerdan la parte de los ángulos adyacentes? Para que ustedes vean cómo. Estos dos son ángulos adyacentes. Aquí ya tengo 60 grados. Y cuando decimos que sumamos los dos ángulos suman 180. Entonces, si yo ya tengo 60, ¿cuánto va a sumar ese ángulo? Entonces vengo y voy, ¿verdad? A hacer la suma y digo, bueno, tengo 60 ya para que llegue a 180 o netamente hago 180 menos 60 grados. Y sé que ese valor del ángulo D vale ¿cuánto? Vale 120 grados, ¿sí? ¿Se fijan? Es cuestión de deducción. Entonces aquí vale 120 grados. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque al sumar el ángulo 60 más D vale 180. Entonces ahora si yo sumo 60 más 120 es 180. Pero acuérdense cuando veíamos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál es el ángulo opuesto de D? Es el B, ¿verdad? Ese es el ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de A? Es C. ¿Se fijan que son conocimientos que yo debo de saber para poder realizar este ejercicio? Entonces aquí 120 grados quiere decir que los ángulos opuestos son iguales. Quiere decir que si yo tengo que el ángulo D vale 120, entonces el ángulo B vale 120. ¿Vale? Y ahí tengo el resultado. Bien. Entonces el ángulo A es opuesto al ángulo C. Sí, entonces si el ángulo A vale 60 grados, ¿cuánto va a valer C? Vale 60 grados también.
Y esto estamos hablando de definiciones nada más. Bien. Vale 60 grados. ¿Se fijan? 60 vale A y 60 vale C. 120 vale D y 120 vale B. Entonces ahí tengo digamos que se me forman esos ángulos. ¿Cómo voy a encontrar los otros ángulos? Bueno, me está diciendo que los ángulos correspondientes que se forman en una recta secante son iguales, ¿verdad? Entonces quiere decir, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Decíamos anteriormente. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Voy a borrar aquí para que se vea toda allá en la parte de la figura que veíamos. ¿Cuáles eran los ángulos correspondientes? Eran los que estaban, digamos, de una forma alterna, interna. Entonces, digamos, externa, digamos que A con F, esos eran los ángulos correspondientes. Digamos, los ángulos correspondientes, yo puedo decir que es A. Aquí va, un ángulo correspondiente es uno externo y uno interno, es A y F. Y me está diciendo la teoría que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, si estos dos son correspondientes, A y F son ángulos correspondientes, quieren decir que tienen el mismo valor. ¿Cuánto va a valer E? Va a valer el valor que tiene A, que es 60 grados. Bien. Y que otros ángulos correspondientes es B y F. Bueno, pero ahí no conozco. Bueno, vaya, miren, si yo ya sé que es 60 grados, aquí yo ya tengo que ver, digamos, el ángulo correspondiente B y F son correspondientes, pero ve cuánto dijimos que valía. Valía 120, ¿verdad? Eso es lo que calculamos. Entonces aquí este vale 120 grados. Y ahí yo puedo deducir cuánto va a valer H. H es opuesto a F, es opuesto por el vértice, miren, es opuesto por el vértice. Entonces, si los ángulos opuestos por el vértice son iguales, quiere decir que H tiene el mismo valor, ¿ves? De 120 grados. Espero que vayan entendiendo, jóvenes. 120 grados. Ups, no, aquí esto no me es preciso. 120 grados. Entonces ahí el mismo valor del ángulo F tiene H por ser opuestos por el vértice. Y acuérdense que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Aquí tengo 60 grados, que es E, y G es opuesto por el vértice. Entonces, ¿cuánto va a valer? 60 grados. Entonces ahí yo tengo los valores de los ¿cómo se llama? Ángulos que me están pidiendo. Y la próxima diapositiva es una tarea que ustedes van a hacer. Bien, espero ahí que ustedes entiendan, me estén preguntando. Nuevamente agradecerles por su tiempo, por su dedicación, y a los que todavía están ahí buscando excusas, ¿verdad? Y que yo soy la culpable de todo, les pido por favor que trabajemos. Bienvenido sea, yo con gusto, ¿verdad? Los atiendo, les explico. Ustedes saben que para mí sería pues placentero que todos estén trabajando. Sé de las condiciones extremas de unos, pero aún así están haciendo la lucha. Aquí es de ponernos, ¿verdad? Cada quien, jóvenes, y de salir adelante con esta situación. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Sumemos, no restemos, ¿verdad? Seamos parte de la solución y no del problema. Así que les agradezco su atención, bendiciones a todos y espero pues las evidencias de clase. Feliz tarde.